Hola, Hola, buenos días. Hola Oscar, buenos días. buenos días. Hola chicos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Hola Agner, buenos días. Buenos días, profe. Hola Luis, buenos días. Profe. Hola Valentina, buenos días. Buenos días, profe. Hola, buenos días. A ver, ahí creo que me veo mejor. Listo. Veamos. ¿Qué tenemos para hoy? El día amaneció bonito porque está soleado. Espero que... Soleado, yo tengo frío. Soleado y hace frío. Sí, pero se ve bonito el día. Espero que tengan un bonito día todos. Bien, entonces estamos martes. Listo. Espero que les haya ido bien con las encuestas. ¿Con gripe, profe? No, la realidad es que, ¿saben por qué me tardé un poco más? ¿Por qué? Porque tuve un pequeño accidente con mi rasuradora. Entonces me salió un poquito de sangre. Entonces, por eso me tardé. Pero no hay problema. Vamos adelante, ¿ya? A ver, ¿qué tenemos para hoy? Listo, chicos. Entonces, continuando con la guía que nos dio el Ministerio de Educación, cuyo tema de proyecto es Mi país diverso en riqueza cultural, vamos a ver algo que tiene mucho que ver con estudios sociales. Entonces, veamos qué es, ¿ya? Listo, ahí tenemos nuestro lindo país en un mapa. Nos dice la indicación, actividad número 2, mapas de las lenguas del Ecuador. Observa el mapa del Ecuador e identifica cuáles son las lenguas. ¿Qué idiomas? Ajá, espérense, aquí hay un error en la guía que se pasó. Observa el mapa del Ecuador e identifica cuáles son las lenguas. Ya. Los idiomas. ¿Y qué idiomas existen? Ajá, exacto. Sí, es correcto. ¿Y qué idiomas existen actualmente en nuestro país? Entonces, miren, yo saqué el mapa y lo puse más grande. Vamos a ver qué tal quedó. Ahí estamos. Espero que lo puedan divisar. Ahí tenemos las 24 provincias de nuestro país. Le bajé. Ajá, y tenemos algunas lenguas que están dispersas a lo largo de todo nuestro territorio y están codificadas. Entonces, si ustedes verifican en la parte de abajo, tenemos una pequeña tablita con diversas lenguas que se utilizan a lo largo y ancho de nuestro país. Por ejemplo, tenemos en un cuadrado celeste, tenemos a Ingae, nos dice, familias lingüísticas, una lengua independiente, el número de hablantes, 1077, un grupo pequeño. ¿Quién identifica dónde se habla esta lengua? Que está aquí con este cuadradito celeste, donde ustedes lo encuentran aquí en el mapa, allí es donde lo hablan. Ajá. ¿Dónde? Sucumbidos. Ok. Esmeralda. Ok, ya lo vi, yo ya lo vi. Miren, es en una provincia de la sierra. Es verdad que parece que fuera Sucumbíos, pero si ustedes verifican bien, el cuadradito de Sucumbíos es más como tipo azul. Y ese es Paicoca. Aquí está.
Sin embargo, es en otra provincia donde hablan este Aingay. Pichincha. Correcto, está en Pichincha. Aquí está. Casi no se percibe en el mapa, pero sí, es en Pichincha. A ver, vamos con Profe, otra. también. Ajá. Profe, también hay sucumbidos. Ya. A ver, déjame verificar bien, Lucito. Ya. Ya, ok. Vamos con otra, ¿ya? Vamos con una que es más fácil de identificar. Vamos con esta, la del triángulo rojo, el Aguapip. Familia lingüística barbacoa. ¿Dónde? Carchi. Carchi. ¿Dónde más? Imbandura. Eso, muy bien. Y esmeraldas también, correcto. Están en la parte norte de nuestro país. Vamos con otro que es fácil de identificar. Vamos con el Safiki, que es este cuadrado de color morado. De la misma familia lingüística, barbacoa. Pichincha. Ok, Pichincha. Morona, Santiago. Santo Domingo también. Santo Domingo. ¿Alguien ha ido a Santo Domingo? ¿O ha pasado? Yo. Santo Domingo. Sí. Y Sáchila. Es En muy Napo. bonito. ¿En Napo? A Oye, ver. oye, profe, en Napo también hay. Ok, sí, en Napo también hay. Pero ¿Y en recuerden que Cotopaxi? estábamos en... ¿En cuál estábamos? ¿El Safiki o el Guao Terero? Creo que era el Safiki. Sí. Ya, en Napo no, Luisito, porque mira, el Safiki es cuadrado morado. Y aquí no hay Ajá. cuadrado morado. Sí hay, profe, ahí. No, verifica bien. Hay triángulo, pero nosotros buscamos cuadrado morado. Mira, aquí está, Safiki. Te lo estoy delineando con el mouse. ¿Sí ves? Cuadradito morado. Y no en Napo no. Hay triángulo y hay pentágono. Ya, entonces sería Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Y también Morona, Santiago. Carchi Imbabura. Ok, a ver, vamos con otro, ¿ya? Vamos con otro. Veamos Shuar Chichán, ¿ya? Shuar Chichán, de la familia lingüística Jíbaro. Pastaza. Ok, Morona, Santiago. Pastaza. Zamora Chinchi. Zamora Chinchipe, ok. Sucumbíos, veamos, Shuar Chichán. Guayas. En Guayas. Ya, miren que el Shuar Chichán es el cuadrado que es color naranja. Entonces tenemos Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Pastaza, y de allí solo veo los... Pero verifica que aquí, mira, el de Sucumbíos parece que fuera un cuadrado, pero en realidad que es un rombo, que es de Siapd, del idioma, perdón, de la familia lingüística Chocó. Ok, entonces miren, son varias lenguas que nosotros utilizamos. ¿Quién me dice cuántas? Del listado. ¿Cuántas lenguas tenemos en el listado? 14. Ok, ¿y de cuántas familias lingüísticas? Porque en algunas se repite la familia. ¿Ya? ¿Cuántas? 11. ¿Cuántas? 11. ¿Segura? Ya, a ver, veamos. Lengua independiente, 1. Jíbaro, 5. 2. Barbacoa, 3. 14. Pero en algunas se repite, pues. En Quichua. Ok, vamos otra vez. Lengua independiente, 1. Pero Jíbaro, está dicho 2. amazónica, sierra. Hey. Ya, sí, es correcto. Muy bien, Abigail. Es verdad tu observación. Sin embargo, provienen de la misma familia de idiomas, la misma familia lingüística. Es decir, en la parte de arriba de ellos, 9. históricamente, tienen raíces comunes.
Entonces vamos, lengua independiente 1, jíbaro 2, barbacoa 3, quichua 4, tucano 5, záparo 6, jíbaro ya se repite, seguimos con 6, chocó 7, jíbaro se repite, barbacoa se repite, lengua independiente se repite y záparo ya se repite. Entonces son... Hey, Seguro, pero si yo lo dije. A ver, vamos otra vez. 7. Correcto, son 7. 7. Correcto. Entonces, algunos tienen ciertos elementos comunes que los distinguen como parte de una misma familia lingüística. Es más o menos como el caso del el italiano y el español vienen de una misma familia lingüística. Las lenguas romances, ¿ya? Por supuesto, son muy distintos, pero comparten ciertas cosas que son comunes porque vienen de la misma rama de lenguas. Vamos a la siguiente. Tenemos una actividad. Presta atención, por favor. Dígame. Ajá. ¿Quién decía? Yo. Ok, Oscar. Por favor, ayúdenos leyendo la primera parte, ¿ya? Hasta aquí. Elabora un mapa de tu región. Puede ser tu provincia, ciudad, barrio, parroquia o comunidad. Y escribe las lenguas que ahí hablan. Guárdalo para presentarlo en la feria en casa. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. Puedes pedir ayuda a una persona adulta. Ok, entonces mire, esto va a ser distinto uno de otro. Puede ser que nosotros elijamos, por ejemplo, Oscar elija hacer el mapa de la provincia, mientras que Abigail podría elegir el mapa de la ciudad. Entonces puede que sea distinto, sin embargo, lo que tenemos que hallar son las lenguas que allí se hablan. Recuerde usted que el mapa anterior no está totalmente completo. Este mapa más se refiere a lenguas de tipo aborigen, es decir, las que antes de la llegada de los españoles ya se hablaban aquí y persistieron como tal, es decir, hasta nuestros días se continúan hablando. Sin embargo, no está totalmente completo. ¿Ya? Entonces, muy bien, Oscar. Tenemos que reflexionar sobre las siguientes preguntas. Abigail, ayúdenos leyendo cuáles son esas preguntas. ¿Qué idiomas existen en nuestro país? ¿Conocen y hablan los miembros de tu familia? ¿Crees que es importante que los niños hablen en varios idiomas? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Qué idioma deberían enseñarnos en la escuela? Ok, muy bien. Buena lectura. A ver, entonces le pregunto. José Chacón, ¿qué idiomas existentes en nuestro país conocen y hablan los miembros de su familia? Vamos a aprender algunas palabras en quichua Ya. y unas lenguas que existen en el Ecuador. Observa la imagen. No, perdón. Sí, está bien, ya nos ayudas con la lectura tuya, pero sin embargo le estaba haciendo la pregunta de aquí, la primera. ¿Qué idiomas existentes en nuestro país conocen y hablan los miembros de su familia? Quichua. Ok, ¿qué más? ¿Será español? Claro, español. Ese es un idioma. Sí. Ya, ahí tenemos otro. Muy bien. ¿Alguno más? ¿O hasta ahí está bien? Hasta ahí. Ok, muy bien. Siguiente pregunta. Dice, ¿crees que es importante que los niños hablen varios idiomas? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Saray Lor. Sí, que hablen otros idiomas. Ok, ¿y por qué?
para que aprendan más. Ok, muy bien. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué idiomas deberían enseñarnos en la escuela? Erika Lema. Ok, eso está muy bien. Muchas gracias, Erika. Entonces, ayúdanos con el siguiente párrafo, José Chacón, por favor. La lectura, vamos a... Ajá. Vamos a aprender algunas palabras en quichua, una de las lenguas que existen en el Ecuador. Observa la imagen y lee las palabras en español y en quichua e intenta pronunciarlas. Será muy útiles al momento de crear y recrear nuestras costumbres y tradiciones. Muy bien, muchas gracias. William, léanos por favor la primera palabra del quichua y el equivalente en castellano, por favor, o español. Cari, hombre. Úselo en una oración, por favor, donde, en vez de decir hombre, usted lo cambia y dice cari. Cari es un buen hombre. No, a ver. Ok, mira, cari significa hombre. Entonces, si la oración fuera, ese hombre usa una camisa bonita, entonces podríamos decir, ese cari usa una camisa bonita. Ahora sí, ya, úselo en una oración. Piense primero en la oración en español. El Gary en mi casa trabaja mucho. Ya, pero William. Cari tiene una corbata bonita. No, alto. Sería en la oración entonces, hombre tiene una corbata bonita. Podría ser ese Cari tiene una corbata bonita. ¿Te parece bien así? Sí. Ya, es perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Quién más nos puede ayudar? Milena, por favor, ayúdenos leyendo la segunda palabra y el equivalente en español. Guardia. Ok. Mujer. Ya, úsela en una oración. Piénsela primero en español. Mire, por ejemplo, le ayuda. La oración podría ser, ¿qué mujer tan inteligente? Cámbiele. En vez de mujer, guarmi. ¿Qué guarmi? Tan... Ya se me olvidó. Ok, la oración es, ¿qué mujer tan inteligente? Cámbiale, mujer por guarmi. ¿Qué guarmi? Qué guarmi tan bonita. Ok, está bien, muy bien. Listo, siguiente. Tenemos a Agner. Palabra, por favor. En cuarto a mí me enseñaron quichua cuando estaba en el Monte Sinaí. Ajá. Ah, eso está muy bien. Fernando, Taquilema, los saludos, canciones y ya no me acuerdo. Ok, eso está muy bien. No te preocupes. Tengo el cuaderno. Agner, ayúdanos con la siguiente. Gracias, Milena. Siguiente. Guagua. Ok, el equivalente. Niña o niño. Ya, úsalo por favor en una oración. Niño, ahí solo dice niño. Ya, lo que pasa es que la barra lateral significa que también lo podemos usar para el otro género. Entonces, niña
o niño. La barra lateral se intercambia con la A. Lo que está después de la barra lateral es niña, o puedes quitar la A y poner la O. Niña, niño. ¿Ya? Vamos, Agner. Oración. Ese guagua se divierte mucho. Ok, muy bien. Siguiente, Cristian Bajaña. Cristian. Hola, profe. Ya, díganos. ¿Cuál es la siguiente? Grupo anciano. Ok. Oración. No, profe. Espérele a Cristian, por favor. Vamos, Cristian. ¿Cuál? De Ruku anciano. Oración con esa. Piénsela primero en español. Una oración con la palabra anciano. Profe. Por favor, permítale a Cristian. Continúe, por favor. La oración en español con la palabra anciano. Profe. Anciano comiendo. Ok. Puede ser, hay un anciano comiendo. Ya. Ya, cámbiele. Hay un anciano Ruku. caminando por el parque. Ok, ya. Pero sin embargo, la palabra anciano cámbiale por Ruku en la oración. Bien. Podría ser el Ruku camina por el parque. El ¿Está Ruku bien? camina por el parque. Ya, perfecto. Siguiente, Oscar, ayúdanos, por favor. Marca región. Léale. Marca región. Ya, ok. Oración. Puede ser la oración, vivimos en la región costa. Cámbiale. Ya solo es de cambiarle. ¿Cómo era la Vivimos en la región costa. Vivimos en la marca costa. Ya, perfecto, listo. Siguiente, Erika Ganchoso. Primero léala. Mamayacta nación. Ya, ahora sí, oración. Tiene apagado el micrófono. Piensa en la oración en español primero. Luego ya solo hace el cambio. No sé por ponerlo. Ok, no hay problema. A ver, veamos. Qué bella nación es el Ecuador. Profe, Mamayacta es el Ecuador. Ya está, listo. Siguiente. Veamos, Carlos Loor. Palabra. Una ancha Ok. bandera. Oración.
Esa bandera es muy bonita. ¿Cómo? Esa bandera es muy bonita. Ok, ya haga el cambio entonces. Esa. Es una ancha, es muy bonita. Ya está, perfecto. Siguiente, vamos a ver quién. Junior Ureta. Palabra. Palabra, Junior. Ok, Raimi Fiesta, la Raimi es divertida, ya, perfecto. Veamos, ayúdenos para culminar esta parte. Romina. Ya dijo. Romina Vera. El presidente nos ayuda. Ya, ok. Cámbiele. Pushak. Pusha nos ayuda. Ya, perfecto, listo. Siguiente. Gracias. Listo, terminamos esta parte. Entonces, por favor, tiene que elaborar un mapa. Puede ser de la región, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, tal vez de nuestro barrio. Varias opciones. ¿Ya? Puede imprimirlo. Ahora, tiene que describir cuáles son las lenguas que se hablan en el territorio que usted ha elegido. Y contestar estas 3 preguntas. Adicional a eso, debe pasar este recuadro de aquí. ¿Listo? ¿Comprendido? Sí. Perfecto. Ahora. Oye, profe, Ajá. si tenemos impresora, copiamos el mapa. Oh, claro, eso le dije. Sí puede hacerlo. Ya, veamos un video para pasar a la siguiente actividad. Este video tiene mucho que ver con esto de las lenguas de nuestro país. Presten atención, apaguen su micrófono que yo apago el mío también. Apague el micrófono. Ya, ahí va.
Ay, cállate la boca. Poco me encanta. Tiene apagado el micrófono. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Son 14, sí, ¿verdad? Miren, nos vino desde el Ministerio de Educación este video. De compartir la compañera del otro paralelo, me parece muy importante. Así vimos a estas personas en su ambiente, en los lugares donde viven, y nos dimos cuenta de esas 14 nacionalidades de nuestro país. A ver, espérenme un segundito, porque acá me enredé con algo. Ya, ahora sí. Listo. Entonces, vamos a ver la última parte. Recuerden la actividad. Recuerde, por favor, la actividad. Ahí va. Igual, de todas formas, yo ya mismo le paso lo que tenemos por hacer. Bien. Esta parte me gusta mucho. Podríamos decirle un refuerzo de lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver qué tal, ¿ya? Miren, recordemos que la semana pasada estábamos hablando de la circunferencia, ¿verdad? Incluso tuvimos que hacer un círculo para nuestro escenario de los títeres. Y la guía nos enviaba a calcular el área de nuestro círculo, ¿verdad que sí? Ahora, ese círculo, que era la parte de adentro, tiene una línea que le sirve de borde o que lo contiene, que se llama no creo, en una semana. ¿Cómo se llama la línea que contiene el círculo, que lo rodea? Correcto, circunferencia, perfecto. Ahora, existe una forma en la cual nosotros podemos calcular la longitud o cuánto mide esa línea, aunque esté en forma curva. ¿Cuál es? Vamos a ver. Nos dice aquí. Espérenme un segundo. Ya. Dice, longitud de una circunferencia o longitud del perímetro del círculo. Viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque el perímetro es el borde de algo. La longitud del borde de algo. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una circunferencia nos pueden dar diversos datos. Nos podrían dar el radio o nos podrían dar el diámetro. Y podremos trabajar con los dos, no importa. Recuerde usted que, imaginando la naranja, recordando la naranja, en la parte central tiene como un circulito, ¿verdad? Y de ahí salen unas lineecitas que forman los gajos, que así le llaman los gajitos de la naranja, los pedacitos, ¿verdad? Cuando usted se la come, ¿verdad? Que quedan como unas lineecitas. Ya, mire, a cada una de ellas, pensando en la circunferencia, la podríamos llamar el radio. ¿Por qué? Porque el radio es una línea que va desde el centro de nuestro círculo hacia cualquier parte de nuestra circunferencia. Hacia cualquier parte. Mientras que el diámetro es una línea que, por así decirlo, divide a nuestro círculo en dos partes iguales. Entonces, el diámetro es una línea más larga y el radio es una más pequeña. De hecho, el diámetro es 2 veces el radio. Recuerde usted, el diámetro es 2 veces
el radio. Veamos por qué. Nos dice aquí que cuando nosotros conocemos el radio, es decir, una línea que vaya desde aquí hacia cualquier parte de la circunferencia, entonces tenemos el radio. Mientras que una línea que atraviese toda la circunferencia... No se va a tomar la captura. Sí, pero todavía estamos con actividad. Lo mismo se termina la clase. No importa, tranquilo. Ya. No, vamos a conectar. Sí, tranquilo. Ya, entonces, mire. Si nos dan el radio, tenemos una fórmula. Mientras que si nos dan el diámetro, podemos usar otra fórmula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta de aquí, yo la he llamado LC, que para mí es longitud de la circunferencia. Otras personas lo podrían llamar de distintas formas. Podrían ponerle la P, podrían ponerle cualquier letra. Sin embargo, lo que a mí me interesa más es lo que está de este lado. Es más o menos como la sopa de queso. Miren, ¿por qué le digo así? Porque hay distintas formas de llamar a la sopa de queso. Mire, por ejemplo, a nosotros nos dicen la sopa de queso, pero, por ejemplo, en Cuba, muchas personas le llaman la sopa de la abuela. Es otro nombre, pero sin embargo, lo que está de este lado es como la receta. Es la misma. Ajá. Dígame, Luis. Yo sé por qué le llaman la sopa de la abuela. ¿Por qué? Porque hace la sopa a la abuela. Ok, sí, es correcto. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Miren, este ejercicio nosotros lo podríamos hacer, pero la verdad es que mejor no. Vamos a ver este, que es más interesante. Bien, tenemos lo siguiente. Escuche bien. Dice, la rueda de un camión tiene 60 centímetros de radio. La pregunta, ¿cuánto ha recorrido el camión cuando la rueda ha dado 5 vueltas? ¿Se puede hacer eso? Sí, sí se puede. ¿Cómo? Bueno, usando lo que nosotros ya sabemos. Longitud de la circunferencia. Vamos a ver cómo. La pregunta es, ¿cuánto habrá recorrido este camión? Sí se puede. Y nosotros podemos hacerlo. ¿Cómo se resuelve? Bien, la circunferencia es una línea curva y cerrada que contiene al círculo. Entonces, la parte que está aquí afuera sería la circunferencia de nuestra rueda. Sigamos. Ahora, imaginemos que esa línea que es curva la volvemos recta. Entonces, al círculo que tenemos aquí, de alguna forma nosotros lo partimos por algún lado y lo enderezamos así. Y lo volvemos, y lo volvemos una recta. Dígame. Y así nos volvemos a conectar. Sí, sí, correcto. Entonces, mire, cuando ya tenemos esta línea, la hemos vuelto una línea recta, entonces sería mucho más fácil conocer cuánto se trasladó el camión en una vuelta. ¿Ya? Entonces, la longitud de la circunferencia es igual a la longitud de nuestra línea recta. Entonces, cuando nosotros la hallamos, ya calculamos, tenemos el recorrido que la rueda da en una vuelta. ¿Ya? Ya solo nos resta. Hey, hola, hola. Hola, buenos días. Hola, hola chicos. Hola otra vez. A ver. Prometo no tardarme mucho, ¿ya? Bien, vamos de nuevo.
Entonces, miren chicos, cuando ya tenemos la longitud de esta circunferencia, entonces ya sabemos cuánto recorrió el camión cuando dio una vuelta a la rueda. Entonces ya solo nos faltaría multiplicar por 5 y con eso ya sabemos cuánto recorrió en 5 vueltas. Ahora vamos a hacerlo, ¿ya? Bien, ¿cuál es el dato que nos da? ¿Radio o diámetro? ¿Cuál es el... ¿Qué nos da? ¿Radio o diámetro? Radio. Ok, entonces ponemos radio es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto? 35. Mírele bien, ahí está en el ejercicio. 5. Verifíquele por favor, la rueda de un camión. 60. ¿60 qué? Metro. Eso, 60 centímetros. Muy bien. Siguiente. Entonces, ¿qué otro dato nos dan? 5. 5. ¿5 qué? 5 vueltas. 5 vueltas, perfecto. Vueltas. Listo, entonces el dato que nos dieron fue radio. ¿Hay alguna fórmula con radio? Sí la hay. Miren, dice, conocido el radio, que es nuestro caso, usamos la siguiente fórmula. Vamos a copiarla. Es 2pi por radio. Entonces regresemos acá y la ponemos. Listo, 2pi por radio. Entonces tengo que la longitud de la circunferencia es igual a 2pi por radio. ¿Cuánto era el radio? De 60. Eso, 60 centímetros. Perfecto. Siguiente. Longitud de la circunferencia es igual a... ¿Quién se acuerda cuánto era pi? Eso, 3,14. 3,5. Por 60 centímetros. Listo. La siguiente. Vamos a multiplicar. 2 por 3,14. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 6,28. Eso, 6,28. Ahora, eso lo tenemos que multiplicar ¿por cuánto? ¿Qué nos falta de multiplicar? 60. Eso, 60 centímetros. ¿Verdad? Porque miren, aquí primero multiplicamos esto por esto. Y nos falta multiplicarlo por esto. ¿Ya? Ahora, vamos con esa multiplicación. Longitud de la circunferencia es igual a... ¿Cuánto nos da? 6,28 por 60. ¿Cuánto le dio? 300. ¿Ya? 76. ¿Ya? ¿Coma? 8. No le escucho muy bien. 8. 376,8. ¿Así? 80. ¿Así? Ya, perfecto. Centímetros, ¿verdad? Entonces, miren, chicos. Cuando nosotros ya tenemos este dato, podemos concluir que en una vuelta, el camión recorre 376,80 centímetros. Ahora, la pregunta era, ¿cuánto recorrió el camión en 5 vueltas? Es decir, que a este resultado lo tenemos que sumar 5 veces. Pero para hacer una suma abreviada, hacemos una multiplicación. Entonces tenemos que 376 lo tenemos que multiplicar. A ver, recorrido. Recorrido es igual a
376,80 centímetros por 5 vueltas. ¿Cuánto les da? 376,80 por 5. Aquí me escriben. 1884. Ok, muy bien. 1884. 1884 centímetros. Listo. Bravo, muy bien. Entonces, solo nos dieron un dato. Y nosotros fuimos capaces de saber cuánto recorrió ese camión en 5 vueltas. Son muy útiles las matemáticas. Entonces, tenemos que eso lo podemos convertir a metros. Más se utilizan los metros. Entonces, ¿cómo se convierte eso? Es muy fácil. Usted lo que hace es lo siguiente. Puede hacerlo de dos formas. La regla de 3, que todavía me parece que no la han visto, o algo más sencillo. Lo siguiente. Yo cuento 2 espacios desde la derecha hacia la izquierda y pongo una coma. Entonces tenemos un espacio, 2 espacios. Entonces tenemos que el recorrido en metros es igual a 18 metros, 84. Y ya está. Ya está. Entonces solo nos dieron nuevamente un dato y fuimos capaces, porque sí lo somos capaces de saber cuánto recorrió ese camión dando 5 vueltas. Entonces, son muy útiles las matemáticas. Solo tenemos que saber cómo utilizarlas. ¿Ya? Quedémonos con eso. Hagamos un ejercicio más, solo uno. Y con esto ya terminamos. Dígame, Erika Lema, ¿diámetro o radio? Elija uno de los dos. ¿Diámetro o radio? Diámetro. Ya, perfecto. Vamos a trabajar con diámetro. Entonces, todos a trabajar con diámetro. Muchas gracias, Erika. Tenemos esta fórmula. Esta fórmula la utilizamos nosotros cuando trabajamos con diámetro. Buena elección, Erika. Ya habíamos trabajado con radio. Entonces, para hallar la longitud de la circunferencia, es decir, cuánto mide esa línea, aplicamos la siguiente fórmula. Pi por diámetro. Una fórmula bastante sencilla. Ahora, el diámetro que vamos a utilizar es 19 centímetros. Entonces, el dato que tenemos es diámetro es igual a 19 centímetros. ¿Alguien tenía una pregunta? Tenemos que copiar todo esto. Hacer el ejercicio. Hacer el ejercicio. Entonces, solo lo que tiene que hacer ahora es hacer los cambios. Pi, usted ya conoce cuánto vale, 3,14. Y diámetro, ya lo conocemos, nos dieron el dato que es 19 centímetros. Haga el ejercicio. Yo también lo hago por acá en mi cuaderno. A ver. ¿Qué me van a ganar? Porque acá, ya encontré. Ahora sí. Ya, terminé. ¿Quién más? ¿Quién terminó el ejercicio?
Eso era lo que había que multiplicar. ¿Quién terminó? A ver, aquí me escriben. Ya, seguro que ese resultado, Junior. Ahí le falta algo, Junior. De hecho, le faltan dos cosas. Doménica Viracocha, le faltan dos cosas. Ya, ok. Ya ahí con ese, Doménica Guerrero, le falta solo una cosa. Doménica Viracocha le falta una cosa. Ese resultado, pero eso, muy bien. Correcto. Esa es la forma. Entonces tenemos que longitud de la circunferencia es igual a 59,66. ¿Pero qué cosa? Eso, centímetros. Perfecto, chicos. Entonces, miren. La cosa aquí, y ya para terminar, es que la circunferencia, esta línea, sigue siendo una línea. Sí, está curva, pero nuestra imaginación puede hacernos pensar en algo más sencillo para nosotros. Simplemente nosotros partimos esa circunferencia, esa línea, y la hacemos plana. Y eso es más sencillo para nosotros. Simplemente la medimos y ya está. Ahora, para eso nos ayudan las fórmulas. Para saber cómo trabajar con estas líneas, que a la final se nos ponen un poco más difíciles, pero sí podemos. ¿Ya? Entonces, esto nos demuestra que somos súper inteligentes y que podemos saber, si nos dan solo un dato, cuánto ha recorrido un camión, dando tantas vueltas como nos digan. Listo, chicos. Entonces, recuerde por favor, hacer la actividad del mapa, las 3 preguntas y pasar el recuadro de las palabras en quichua y en español. ¿Ya? Listo. Con eso nos quedamos. Ha sido un gusto poder estar este momento con ustedes. Nada más. Vamos a hacer la captura. Del mapa se escoge una provincia y de ahí se sacan los idiomas que hay en esa provincia. Sí, ajá. Allí también inclúyale el español, por supuesto. Inclúyale que sin duda alguna hay personas que hablan inglés. Pero lo principal es recordar y tener presente de las lenguas autóctonas, le podríamos decir, o las aborígenes más bien es el término más correcto, que las dimos en el mapa anterior, identificar esas, porque son muy importantes, porque son parte de la riqueza cultural de nuestro bonito país. Hemos terminado. Profe, Ajá. yo Dígame. tengo, Díganme. mi mamá me contó que ella tiene una prima Ok. que está fuera de vivir Estados Unidos, ha ido a diferentes partes como Nueva York o a Miami. Ok. ¿Y allí qué hablan? Ahí a veces Miami habla español porque hay mucho que viene a Miami. Correcto, hay muchos latinos, hay mucha presencia de personas que hablan español. Entonces, it's natural. Es natural. Y mi tía Rosana vivía en Ecuador, Ok. pero se fue a Italia, Y allá hablan. italiano. Ok, sí. ¿Alguien tal vez conoce o tiene familiares que tal vez hablen quichua, chapalá, alguna de las lenguas de nuestro país? A veces, pero mi tía está aprendiendo. Ve De muchos hecho, programas italianos ok, para aprender su idioma. No ya. deja ver Ujú. programas español que hablan español. Ok, de hecho es un signo de que nuestro país es rico en cultura el que otras personas hablen quichua. No es nada de lo cual tengamos que tener vergüenza. De hecho es algo excelente. Aprendemos muchas otras palabras, ¿ya? Si lo tienen está muy bien y les puede ayudar mucho para nuestra actividad de la semana. Vamos con la captura, por favor, ¿ya? A ver, entonces, por favor, active la cámara Agner, Cristian, María José,
Héctor, hey, hola Héctor. Allá ahorita ya no está haciendo tanto frío, ¿verdad, chicos? Ya no. Solo falta María José. A ver, vamos a las 3, ¿ya? 1, 2 y 3. Listo, vamos a ver qué tal nos fue. A ver, vemos qué piense la computadora. Ya. Pam, param, pam, pam, param, pam, pam, param, pam, 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 pam. A ver. Perfecto, sí, estamos listos. Bueno, chicos, un gusto, como siempre. Ya les paso las imágenes. Chao. Chao, profe. Licenciado Ayala. Chao, profe. Chao. 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 Chao.